La sostenibilidad no es una tendencia, es una necesidad. Y si queremos un futuro para este mundo, debemos pensar en quiénes van a construir ese futuro. Por eso muchas escuelas desean participar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU. Desean convertir a sus alumnos y alumnas en agentes del cambio, en ciudadanos y ciudadanas globales comprometidos con la mejora del planeta. Y desde Santillana nos preguntamos, ¿cómo podemos ayudar en esta misión? Así nace ECOS, proyectos centrados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una solución de aprendizaje mixto con una plataforma colaborativa para apoyar a los estudiantes y al profesorado en la creación conjunta de soluciones. Un aprendizaje extracurricular que motivará al profesorado y al alumnado a trabajar con metodologías activas, a potenciar el sentido crítico y a promover el cambio. ¿Cómo? Conociendo, cuestionando, opinando, debatiendo, contrastando. Porque solo con toda la información se puede tener una opinión formada. Porque solo conociendo el mundo podemos cambiarlo. Únete al viaje para resolver problemas globales con acciones locales. Súmate y hazte eco. Perdonad que se nos acumula el trabajo despejando todo y presentando y saliendo. Antes de nada, muchísimas gracias a los organizadores por permitirme la oportunidad de compartir un poco de mi experiencia con todas vosotras y vosotros y sobre todo a la audiencia, tanto en físico como en streaming, que al final estáis dedicando vuestro tiempo libre a continuar formándoos como tantas y tantas veces, y esto es algo que muchos docentes hacen y que hay que poner en valor y yo creo que tiene muchísimo mérito y os lo agradezco de verdad. Cuando hablamos, a ver si no la lío otra vez con el pulsador. ¿Sí? Ah, espera, que está, eso es. Siempre la persona al rescate de la tecnología, como siempre. Estamos hablando mucho de innovación educativa y es un término que a mí me gusta y me disgusta a partes iguales, ¿no? ¿Qué es innovación educativa? Lo vimos por todas partes. Hacemos una búsqueda rápida en Google y nos salen pues anuncios como este. Un máster en metodología Montessori, una escuela Waldorf y todas están etiquetadas como proyectos de innovación educativa. Y luego vemos quién lo fundó, pues fueron estos dos señores que no son precisamente de antes de ayer. Entonces, la innovación educativa no tiene por qué ser nueva. Partimos de esa base, ¿no? Yo creo que lo que nos queda a todos claro es que hay muchas pedagogías que siguen funcionando y que llevan décadas funcionando y no tienen por qué cambiar, pero lo que sí que cambia es el contexto. Lo estamos viendo en el Congreso, ¿no? Tenemos que dar solución a una serie de desafíos que son nuevos para todos y todas, y yo creo que la definición que más me gusta a mí de innovación educativa va un poco en esta línea, ¿no? Cómo adaptar nuestra práctica docente a un contexto que es cambiante y que, como hemos visto, cambia muy rápido. Eso para mí es innovar en el aula. Y como hemos dicho ya a lo largo de la mañana, pues no es innovación todo lo que reluce y todo lo más nuevo y todo lo más bonito, no tiene por qué llevarse al aula inmediatamente, sino tiene un sentido detrás y una adaptación al contexto detrás, que es un poquito en lo que nosotros vemos que tiene mucho poder todas las disciplinas científicas. Lo decía la propia página web del Congreso, las disciplinas científico-tecnológicas son una de las opciones para identificar y solucionar estos desafíos de la ciudadanía del futuro, y nosotros en Escuela, en el trabajo que hacemos, estamos convencidos de que es así, porque al final es necesario desarrollar en los niños y niñas, en los futuros ciudadanos de nuestra sociedad, una serie de conocimientos, habilidades y competencias que les ayuden a ser ellos quienes den respuesta a esos desafíos, ¿no? Para nosotros es muy importante poner la ciencia en el centro de lo que hacemos y traerla dentro del concepto de cultura general al mismo nivel que la historia o la literatura, y también es muy importante desarrollar en los niños y niñas la capacidad de aprender a pensar. Entonces, hemos desarrollado una metodología basada en los estudios que se han hecho sobre cómo aprende el cerebro en distintas etapas del desarrollo cognitivo, y hemos visto que el plantear retos a los niños y que ellos y ellas pues, puedan tomar decisiones sobre cómo resolver estos retos es muy importante para favorecer este proceso de aprendizaje. Un aprendizaje que no solo de contenidos científicos, sino también de valores y herramientas. Al final, para nosotros resulta muy importante usar la ciencia, la experimentación, como medio para aprender a trabajar en equipo, a expresarse, a mejorar nuestra autoestima y vernos como potenciales científicos y científicas en un futuro, a pensar de manera crítica, que también es un término que ha salido varias veces a lo largo del día de hoy,
Y una cosa que para mí es muy importante, aprender a integrar el error como parte del aprendizaje, ¿no? Huir un poco de ese modelo en el que solo hay una respuesta correcta y tratar de aprender de las cosas que no salen bien, sobre todo de las que no salen bien a la primera, buscando que acaben saliendo bien. Y es un poquito este apunte metodológico el que seguimos en Schoolab, pero no solo nos hemos basado a la hora de diseñar nuestras prácticas educativas en los estudios sobre neurociencia, sino que también inevitablemente bebemos de nuestras experiencias como educadores y como educandos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y eso es un poquito lo que quiero compartir con vosotros, ¿no? Al final, la educación se habla de ella en abstracto, pero la educación está hecha por y para las personas, para los educadores y para el alumnado. Y para mí han sido muy importantes una serie de experiencias educativas a lo largo de mi trayectoria que han marcado también cómo enseñamos ciencia con nuestro proyecto Schoolab. Y quiero compartir algunas de ellas con vosotros hoy. Mis primeros profes, como los de casi todo el mundo, fueron en realidad mis padres. También se ha hablado de la importancia de la educación en casa. Ellos, además, en mi caso, eran primerizos y no tenían ninguna relación con el mundo educativo. Pero lo que sí que tenían era tiempo e interés en escucharme, ver qué es lo que me motivaba, lo que me daba curiosidad y tratar de enfocar esas inquietudes. Todas las que estéis en la audiencia y tengáis niños pequeños cerca, bien porque tengáis familiares o bien porque trabajéis en educación infantil, sabéis que los niños pequeños son muy obsesivos. Cogen una idea y le dan todas las vueltas posibles y os encontráis con pequeños expertos en dinosaurios de medio metro, con niños que saben más sobre animales que los documentales de después de comer. Esto es muy valioso porque podemos explotar esos intereses desde edades muy tempranas. En mi caso, a mí lo que me motivaba era saber qué ponía en los carteles que había por la calle. Entonces, a base de preguntarles a mis padres, pero de verdad freírles a preguntas de ahí qué pone y qué letra es esa, aprendí a leer antes de entrar al cole. Entonces, lo que ellos hicieron fue fomentar esta curiosidad, este gusto por las historias, por los cuentos, me hicieron socia de la biblioteca y me llevaban ahí todas las semanas con mi carné y con el de mi hermana para que pudiera sacar más libros y entonces siempre estaba pegada a un libro, hasta tal punto que a veces me tenían que castigar sin leer, que suena muy antipedagógico, pero era lo único que funcionaba porque no funcionaba nada más. Entonces, ellos alimentaron esa inquietud y yo creo que esta es una lección muy valiosa. Tenemos que basarnos en los intereses del alumnado para buscar vincular sus inquietudes con el gusto por el conocimiento, sobre todo a estas edades tempranas que son esponjitas. Y si en vez de los cuentos me hubieran gustado los coches, pues mis padres yo creo que hubieran hecho lo mismo, pero con libros sobre vehículos, ¿no? Y esto es súper importante también en lo que respecta a la lectura, porque una buena comprensión lectora es la base de todo aprendizaje posterior. Estoy segura de que todos los docentes de secundaria que estáis en el aula tenéis así de casos de chavales que llegan y no entienden lo que están leyendo. No nos tenemos que conformar con que sepan leer en términos de descifrar el código, sino que tenemos que hacer que nuestros alumnos, cuando están empezando a leer, entiendan lo que leen, porque todo aprendizaje posterior se construye sobre el lenguaje. Llegó el momento de ir al cole y mis padres me apuntaron a una escuela concertada en la que trabajaba un familiar, que era la que ellos conocían, y ahí está mi profe de infantil, que fue Sor Carmelita, la que recuerdo con muchísimo cariño. Pero un día Sor Carmelita pues, no pudo venir a clase porque estaba enferma y entonces llegó una profe sustituta que nos mandó a hacer una ficha un poco como esta. Una línea en zigzag empezando de abajo arriba, la misma línea en zigzag empezando de arriba abajo y luego dos líneas una sobre otra que se cruzaran en el medio de los segmentos para dar un resultado como este, ¿no? Trabajando las habilidades psicomotrices necesarias para iniciarse en la lectoescritura. Lo que pasa es que yo pues, veía que aquello me costaba mucho y me di cuenta enseguida de que, oye, si empezaba a hacer X una al lado de la otra, oye, pues el resultado era el mismo, era mucho más rápido y me iba a dar tiempo a terminar la ficha antes. Lo que pasa es que la profe me pilló. Y a los 4 años, fijaos, me castigó sin recreo para que volviera a repetir la ficha como ella había explicado. Yo a los 4 años ya apuntaba maneras, tengo que confesar, y entonces volví a repetir la ficha con las X, así para que no me viera, para poder salir al recreo y jugar un ratito. Me volvió a pillar, me la mandó para casa y ¿cómo creéis que la hice en casa? Efectivamente. Y de aquí es una anécdota, ¿no? Pero saco 2 conclusiones que creo que también es importante tener en mente. La primera es que hay siempre muchos mecanismos diferentes para llegar a un mismo aprendizaje y tenemos que dar valor siempre al proceso, ¿no? No solo porque enriquece el aula, al final cuando hay, por ejemplo, situaciones de aprendizaje cooperativo vemos que los niños aprenden unos de otros a través de distintas estrategias o cuando estamos explicando el mismo concepto por 3ª o 4ª vez vemos que algún alumno hace clic porque hemos puesto un ejemplo distinto o hemos usado un contexto diferente. Esto es muy valioso y en principio siempre que podamos tenemos que dejar que este tipo de cosas ocurran porque también
también ocurren de manera natural, pues por ejemplo con el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje, como los niños y niñas con dislexia, que crean sus propias estrategias para aprender a leer porque las habituales no les sirven. Y luego hay otra cosa, hay veces que sí o sí es impepinable que nos aprendamos la fórmula o que hagamos las cosas de una determinada manera. Expliquémoslo a los alumnos, los motivos, ¿no? Porque todos entramos mucho mejor en algo impuesto si nos explican las razones que si simplemente nos dicen porque sí, porque lo digo yo. Y yo creo que la Cristina de 5 años que estaba haciendo ahí las X para acabar más rápido, de mil amores hubiese puesto ese esfuerzo adicional si le hubieran explicado que, oye, así conseguiría cuando ya más tarde escribiera, pues hilar bien las letras y no tener que pararme en cada letra. El tratar a los alumnos al final como personas y explicarles la razón de las cosas es súper importante. Seguí en el cole progresando y llegué a sexto de primaria, donde la novedad era que teníamos profesores distintos para algunas de las asignaturas. Mi profe de mates era esa señora que veis ahí, Sorasun, que en plenos años 90, mucho antes de que se oyera hablar de la gamificación, se inventó los concursos matemáticos, que molaban un montón. Nos dividía toda la clase en equipos y cada miembro del equipo pues, tenía que resolver un problema matemático que habíamos estado viendo en clase y ganábamos puntos para nuestro equipo. Y con esta técnica tan sencilla, Sorasun consiguió, por un lado, que los días de concurso matemático fuesen la leche. Todos queríamos ir a clase y todos queríamos hacer matemáticas. Esto le gustaría a Edu. Luego, además, ella nos ponía en valor a todos y cada uno de los miembros del equipo, tuviéramos más o menos habilidad, porque todos podíamos sumar puntos al equipo, ¿no? Esto es el famoso efecto Pigmalión. Lo vimos reflejado en toda la clase y hay un tema que nos preocupa también específicamente, que justo hablábamos de él, que es las vocaciones científico-técnicas de las niñas. Resulta que las niñas desde edades tempranas se tienden a autodescartar de las matemáticas porque tienen la percepción de que son peores en matemáticas. Esta es una de las razones por las que hay menos vocaciones. Y Sorasun lo que consiguió, por lo menos en mi caso, fue que me diera cuenta de que, oye, yo era competente en matemáticas. Yo podía seguir por el bachillerato científico-tecnológico más adelante si quería, porque sabía hacer matemáticas, porque ya había puesto estas altas expectativas en mí, ¿no? Y esto es algo que en Escuelab también intentamos hacer, pues procurando que los niños y niñas tengan experiencias de éxito cuando se enfrentan a problemas científicos, a retos científicos, y que vean que son capaces de primera mano de hacer ciencia y así no descarten en el futuro pues, dedicarse a ámbitos científico-tecnológicos. Esta es Ana. Hace un par de años hicimos el 25 aniversario de la fundación de mi cole y me reencontré con ella y era mi profesora de biología y de física y química, de biología y de educación física, cuando estaba en primero de la ESO. Y eso me molaba mucho porque realmente ella unía las dos asignaturas, ¿no? Cuando hablábamos del cuerpo humano, hablábamos de nutrición o hablábamos de energía, ponía conceptos de ambas asignaturas en relación y yo me di cuenta de que, oye, el conocimiento no está dividido en cajitas, sino que es algo mucho más amplio, que seguramente estéis familiarizadas con el concepto de STEAM, de enseñar y enfocar las ciencias como áreas integradas. Es un poquito también lo que intentamos hacer en Escuelab. Y otra cosa que Ana hacía muy bien era poner la parte práctica en el centro de nuestro aprendizaje de ciencias naturales. No teníamos desdobles, no teníamos laboratorio, no teníamos equipación así súper sofisticada, pero ella se las arreglaba para con materiales cotidianos conseguir que experimentáramos de primera mano conceptos que se quedaban un poco abstractos cuando los veíamos solo en el libro. Y nunca, nunca se me olvidará el momento en el que nos pusimos a diseccionar un ojo de vaca. Habíamos cubierto con papel de periódico las mesas, los pupitres para que no se mancharan y después de pelearnos mucho con el bisturí, porque aquello rebotaba, no había quien lo abriera, sacamos el cristalino y esto es lo que vimos. Ostras, el cristalino era de verdad una lente, era una lupa. No era solo un concepto abstracto que teníamos una lupa dentro del ojo, sino que eso estaba ahí. Había una lente que nos ayudaba a enfocar y nos ayudaba a ver. Eso para mí fue un clic también muy, muy impactante que reforzó mi vocación científica e hizo que me dedicara más adelante a la biología. Pero yendo ahora un poco de la biología, me cambié al instituto en tercero de la ESO, a un instituto público, y ahí asignaron a esa chica que veis ahí, a Begoña, como mi tutora y mi profe de francés. Y esto era 2001, me acuerdo perfectamente, porque justo unos días antes de empezar en el Insti había sido el atentado de las Torres Gemelas.
y era algo que estaba un poco flotando en el ambiente, ¿no? Bego desde el principio pues, nos trataba con mucha cercanía, sin perder autoridad, pero se interesaba por las cosas que nos preocupaban y sorprendentemente no fue ni en historia ni en ética, que quizás por contenido pues, son las asignaturas que más se parecen al tema, sino en francés, donde abordamos el tema del yihadismo y las implicaciones que esto tenía para nosotros, que teníamos 14, 15 años y estábamos interesados y queríamos aprender y queríamos hablar sobre el tema. En 2002 salió esta canción que habla del atentado desde la perspectiva de un puertorriqueño que trabajaba en una de las Torres Gemelas y de una chica afgana, ¿no? Y en clase de francés la tradujimos y estuvimos un poco hablando del tema. Para mí esto es muy revelador porque es que tratar a los alumnos como personas y tener en cuenta su contexto, lo que les interesa, tiene efectos brutales en el aprendizaje. Todavía me acuerdo de la letra de esta canción, para que veáis, y de esto hace un montón de años. Y además con Bego ocurre una cosa muy especial, es que al año siguiente ya no me daba clase y después me cambié de instituto porque me había mudado y me pillaba muy lejos, pero resulta que me la encontré en la cafetería de la Escuela de Idiomas. Y ahí empezó a forjarse pues, una relación que ya no era de profesora o de tutora con alumna, sino más pues, de mentoría y llegó a ser de amistad a día de hoy. Cada vez que vuelvo a Burgos sigo quedando con Bego y viéndola. Y fue Bego la que me animó a echar la solicitud a un programa que se llama Colegios del Mundo Unido para estudiar el bachillerato internacional en colegios internacionales repartidos por todo el mundo. Si no fuera por ella no habría echado la solicitud. Y esa decisión me cambió la vida literalmente a nivel personal, a nivel profesional. Me dieron la beca para ir al Colegio del Mundo Unido de Hong Kong y ahí, además de enfrentarme a un sistema educativo que era mucho más práctico y se basaba en que el alumno desarrollara su pensamiento crítico y no tanto en la memorización, tuve la oportunidad pues, de convivir con alumnos de más de 80 nacionalidades y experimentar la autonomía y esta forma de vida un poco más independiente desde edades muy tempranas, ¿no? Y mi profesora de biología, que la veis ahí, aunque se ve un poco mal en la foto porque sale en sombra, es Wendy. Wendy se dio cuenta de que en la clase de biología éramos varios los alumnos que nos gustaba la genética, la biología molecular y queríamos dirigir nuestros estudios universitarios en algo relacionado. Y se desvivió, se salió completamente de lo que normalmente hacía y se desvivió por encontrar la manera de que tuviéramos alguna experiencia de laboratorio relacionada con esto, que es un poco más complejo. Consiguió que la universidad local le dejara unos cuantos viales de moscas drosófila, moscas de la fruta, y estuvimos estudiando la herencia pues, del color de los ojos o la forma de las alas en el instituto. Y yo creo que esto es una de las cosas que destacaron en mi solicitud de acceso a la universidad y consiguieron que me dieran una beca para estudiar biología molecular en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Si no hubiese sido porque Wendy se salió de lo cotidiano, seguramente no hubiese tenido esta oportunidad. Allí en Princeton fue donde tuve la oportunidad de unirme a un laboratorio de investigación por primera vez y mi primera experiencia fue en una asignatura que se llama Core Lab, en la que nos enseñaban todas las técnicas que luego íbamos a necesitar usar en nuestros proyectos de investigación. La daba esta mujer, Alison Gami, y estaba muy bien planteada porque aunque estábamos aprendiendo técnicas, lo hacíamos con un propósito, porque al final ella decidía que nosotros estudiáramos unas mutaciones que no estaban caracterizadas y que tenían relación con el cáncer de colon. Entonces, aunque fuera una práctica de laboratorio, le estaba dando un sentido a lo que hacíamos, que también es algo que nosotros tratamos de llevar a nuestra metodología. Y otra cosa que aprendimos muy bien con ella fue que en la ciencia, como en la vida, las cosas nunca salen bien a la primera. Entonces, ella tenía preparadas siempre pues, repuestos para que pudiéramos seguir investigando y no nos retrasáramos porque no siempre salía todo bien a la primera. Me gradué de la universidad en 2010, me vine a España para hacer el doctorado. En 2013 publiqué mis primeros artículos, que había pasado ya 3 añitos desde la carrera, pero durante todo este tiempo Alison había seguido juntando todo lo que habíamos investigado en la universidad, mi trabajo con el de otros muchos compañeros de laboratorio y presentándolo a revistas para que se publicara. Yo me doctoré, empecé con el proyecto de Escuelab, dejé la investigación en biología, empecé la investigación educativa. Alison se cambió de universidad, se cambió de tema de investigación y sin embargo siguió persistiendo, que esto es algo muy clásico también del trabajo de los científicos. Y este mismo año, en 2021, 11 años después de que me graduara, 7 años después de que yo dejara la investigación en biología, pues salió el artículo publicado. Y para mí es muy especial porque es un fiel reflejo de cómo funciona la investigación y el tipo de cosas que pasan en el día a día, en la vida real, para la que tenemos que estar preparando a nuestros estudiantes y para los que la metodología experimental pues es una muy buena herramienta, ¿no? Como os contaba, gracias a una beca,
a una beca más, pude hacer el doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, y para mí esto contarlo es muy importante, porque a mí las oportunidades educativas, como podéis ver, me han cambiado la vida. Entonces, el trabajo que hacemos en Escuelab, sobre todo en su lado más social, el trabajo que hacemos con niños y niñas en riesgo de exclusión para que ellos también puedan acceder a las metodologías más punteras en la educación científica, es muy importante. Aquí seguía siendo estudiante de doctorado, y compartía laboratorio con un equipo con muchísimo talento y que también sabía pasárselo muy bien. Aprendí muchísimo de ellos, muchos de los cuales eran también estudiantes, pues porque, entre otras cosas, había muy buen ambiente en el laboratorio. Y yo creo que esto es algo que también nos tratamos de apropiar a nuestra metodología en Escuelab, la importancia de mantener un buen ambiente de trabajo y de dar importancia también a lo que un alumno puede aprender de otro alumno, ¿no? Son cosas que están ya comprobadas en muchísimos estudios. El peer learning, el aprendizaje entre pares, y el clima positivo en el aula tiene un efecto muy, muy positivo sobre el aprendizaje, y yo lo llevo viviendo desde que era pequeñita y hacía las cruces hasta el doctorado. Entonces, es algo que también tenemos que tratar de tener en mente durante nuestras clases, ¿no? Ya casi llego al final. Oficialmente he dejado de estudiar, pero nunca dejo de aprender. Los que más me enseñan ahora son ellos, nuestros Escuelabers, que son súper creativos, que cogen al vuelo pues conceptos muy complicados de ciencia que a priori quizás hubiéramos descartado que ellos y ellas pudieran entender, y que además lo hacen siempre con una sonrisa, ¿no? Y en mi reflexión pues he visto que todas estas experiencias que estoy teniendo como educadora y que tuve en su momento como alumna, además de los estudios científicos, son lo que ha marcado pues mis prácticas pedagógicas, ¿no? Y las metodologías que implementamos en el aula. Así que desde aquí yo no tengo una foto en blanco y negro y una cita para cerrar, pero sí que tengo una invitación a todos vosotros y vosotras en la audiencia para que, aunque seguro que ya lo habéis hecho muchas veces, lo hagáis una vez más, penséis en aquellos profes que tuvisteis que os marcaron, bien porque os enamoraron, bien porque les aborrecíais. ¿Qué hacían? ¿Cómo se refleja esto en vuestra práctica pedagógica, ¿no? Y también animaros a no tener miedo a saliros de los contenidos del currículo y tener en cuenta el contexto, a poner al alumnado en el centro del proceso de aprendizaje, y especialmente a los y las de ciencias, no tengáis miedo a hacer cosas experimentales en el aula. No hacen falta grandes recursos, no hace falta mucho dinero, y está demostrado también en muchas investigaciones que las metodologías basadas en la indagación son las que mejor funcionan para la enseñanza-aprendizaje de conceptos científicos. Así que nada, ahora el papel está en vuestras manos, sois los que tenéis tantísimo mérito de estar aquí un sábado, y sois los que tenéis el futuro de nuestros niños y niñas y, por tanto, de nuestra sociedad en vuestras manos. Así que muchas gracias.